No reconocí a la persona en el espejo, y por un instante aterrador, no estuve segura de querer reconocerla. El reflejo no estaba mal. Era demasiado cierto, como una verdad que había pasado toda mi vida esquivando en lugar de afrontar. El corazón me latía con fuerza contra las costillas como si quisiera salir, como si quisiera escapar al mundo antes de que cambiara de opinión. La tenue luz de la bombilla del baño parpadeó, y vi cómo mis ojos parpadeaban con ella, inseguros, asustados, pero innegablemente esperanzados. La esperanza puede ser algo muy peligroso cuando te has acostumbrado a no sentirla. El aplicador de rímel temblaba en mi mano. Había planeado que algo así pasara hoy. Me dije a mí mismo que solo estaba limpiando la habitación de invitados. Me dije a mí misma que la caja de ropa no era mía, que la curiosidad no era mía, que el espejo no me llamaba por mi nombre. Aún no lo sabía. Pero las intenciones son extrañas. Cambian, florecen, se rompen. Empezó horas antes, en la quietud de una tarde polvorienta. La casa estaba en silencio, como lo están los teatros abandonados, llenas de fantasmas de los que nadie habla. Encontré la caja al fondo del armario, con la tapa blanda por el tiempo, como si no la hubieran tocado en años. Dentro había ropa, ropa delicada, telas suaves que susurraban al levantarla, vestidos, blusas con botoncitos de perla, faldas que brillaban al moverse. Todo olía ligeramente a lavanda y veranos olvidados. No sé de quién eran. No pregunté. Algunas preguntas solo existen para romper cosas. En cuanto toqué el primer trozo de tela, algo se aflojó en mi pecho, como un nudo con el que había vivido durante años que finalmente cedió. No era deseo, no era fantasía. Parecía un recuerdo que aún no había vivido, pero que de alguna manera reconocía, como un déjà vu hecho de seda. Me senté en el borde de la cama con una blusa suave sobre mi regazo, con las palmas de las manos sudando contra la tela lisa. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada. Minutos, horas. El tiempo se vuelve gelatina cuando estás aterrorizada. Me preguntaba por qué, como si la respuesta importara. ¿Por qué no podía soltar la tela? ¿Por qué me dolía no ponérmela? ¿Por qué? La idea de verme en el espejo como alguien diferente se sentía como el borde de un precipicio y la promesa de alas al mismo tiempo. Seguí intentando convencerme de lo contrario. ¿Y si alguien se enteraba? ¿Y si odiaba lo que veía? ¿Y si me encantaba? Al final, los «¿y sí?» dolieron más que la verdad. Cerré la puerta del dormitorio y el clic de la cerradura resonó como un disparo. Sentí que era el punto de no retorno, aunque solo era una cerradura, fácil de abrir. Pero algunas puertas, una vez cerradas, nunca vuelven a abrirse del todo de la misma manera. Me puse la blusa. Se me cortó la respiración, como si se me hubiera enganchado en un gancho dentro de los pulmones. La tela se acomodó en mi cuerpo como si perteneciera a ese lugar, como si hubiera estado esperando. Me temblaban las manos al abotonarla. Cada botón y cada argumento contra todo lo que siempre me había dicho que tenía que ser. No pensaba en belleza, ni en feminidad, ni siquiera en género. Pensaba en alivio, en quietud, en convertirme en alguien de quien mi propio reflejo no se alejara. Encontré pequeño neceser de maquillaje debajo de la ropa, con la cremallera rígida por el tiempo. Mis dedos rebuscaron entre frascos de base, brochas, labiales color rosas florecientes y un único delineador de ojos desgastado por los recuerdos de otra persona. No sabía cómo funcionaba nada de eso, pero mis manos sí. De alguna manera, inexplicablemente, instintivamente, funcionaban. En el espejo del baño me vi transformarme. No de forma perfecta, ni con gracia, sino con sinceridad. Mi reflejo parecía una confesión que no quería decir en voz alta. El rubor era desigual, el delineador, un temblor nervioso, pero no importaba. Algo bajo la superficie se movió como una marea que cambia de dirección. No me estaba convirtiendo en otra persona. Estaba desenterrando a alguien que había estado enterrado. Cuando me puse la peluca, una suave castaña con flequillo que me llegaba justo por encima de las cejas, dudé. La sostuve como quien sostiene una carta que no está listo para leer, sabiendo que una frase podría cambiarlo todo. Entonces me lo puse en la cabeza, y de repente vi a los ojos de alguien que había conocido en sueños. Alguien tierno, alguien asustado, alguien real. Las lágrimas brotaron sin que pudiera contenerlas. Se acumularon en las pestañas, amenazando con caer y arruinar el maquillaje que no sabía cómo volver a aplicar. Reí un poco, en voz baja, un sonido frágil como el cristal. Me parecía ridículo llorar por el delineador, pero no era el delineador, era la verdad que revelaba. Le susurré al espejo, aunque no pensaba hablar. ¿Soy yo?
El reflejo no respondió. No hacía falta. El silencio fue suficientemente fuerte. Por un instante, todo lo demás desapareció. El mundo al otro lado de la puerta, el peso de la expectativa, el miedo a ser vista. Nada de eso existía. Éramos solo yo y una versión de mí mismo para la que aún no tenía nombre. Una versión que de repente me aterraba perderse parpadeaba demasiado. Levanté la mano hacia el cristal. Las yemas de mis dedos rozaron mis reflejos. Pasado y futuro, miedo y esperanza, chocando en ese fino borde de cristal plateado. Entonces se oyeron pasos en el pasillo. Alguien estaba en casa. Me quedé sin aliento. El mundo volvió a su lugar como un portazo. Retrocedí a trompicones. Mi hombro golpeó la encimera. El miedo no era a que me pillaran travesti. Era a que me vieran. Que me vieran de una forma que no podía explicar. Ni siquiera sabía cómo explicármelo a mí misma. El pomo de la puerta vibró. Me quedé paralizada. Y en esa fracción de segundo, entre el tintineo del pomo y el latido de mi corazón, me di cuenta de algo. Lo que me aterrorizaba no era que alguien viera en quién me estaba convirtiendo. Era que no lo hiciera. El pomo volvió a vibrar, esta vez con más fuerza, como si quien estuviera al otro lado percibiera el cambio en el aire, como si oliera la verdad en el suelo y quisiera sacarla a la luz. Sentí un nudo en el estómago que no parecía miedo, sino como si me hubieran pillado susurrándole a una parte de mí que no debía reconocer. Me sequé los ojos con el dorso de la mano. El rímel se me corrió por la piel formando una sombra grisácea, como el fantasma de alguien en quien casi me convertí. Un momento, grité, intentando que mi voz sonara normal. El sonido aún me delataba. Salió suave, quebrado por la mitad, como un secreto que se me escapaba entre los dientes. Ni femenino ni masculino, simplemente demasiado honesto. Los pasos se detuvieron y luego se alejaron. Exhalé como si hubiera estado bajo el agua. Pero ese silencio fuera de la puerta no me parecía seguro. Era como si el tiempo contuviera la respiración, esperando a ver quién elegía ser cuando se abriera la cerradura. Volví a mirarme al espejo. La chica, no, la posibilidad, me observaba con una mirada que no podía descifrar. No suplicaba, no estaba avergonzada, simplemente estaba presente, como si hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando a que finalmente la notara. Mis manos se cernían cerca de la peluca, como si tocarla reescribiera la física. La quité con cuidado, acunándola en lugar de apartarla. Era extraño sentir apego a algo que ni siquiera era parte de mi cuerpo, pero lo sentí como una extremidad faltante en cuanto lo toqué. La blusa vino después, deslizándose por mis brazos como una suave disculpa. Guardar la ropa fue como si guardara un latido, como si subiera. La cremallera hasta que se acallara. El baño de repente parecía diferente. No parecía un lugar para lavarse, sino una habitación donde se había tomado una decisión. Pequeñas motas de maquillaje cubrían la encimera, como si alguien hubiera molido la luz de las estrellas. Un solo pelo de la peluca se pegaba al lavabo. Prueba. Evidencia. Un rastro de migas de pan que me llevaba de vuelta a una verdad que no estaba lista para explicar. Abrí la puerta y salí al pasillo. Parecía más largo que la memoria, como si cada paso añadiera un kilómetro más entre quién había sido y quién podría ser. Oí el murmullo de un televisor abajo, voces familiares de alguna vieja comedia, risas grabadas que se filtraban por las rejillas de ventilación. La vida normal, la vida ordinaria, la vida que siempre había sabido llevar. Pasé por la puerta de la sala sin mirar dentro. No confiaba en que mi rostro se mantuviera neutral. Sentía el pulso como un secreto que me golpeaba las costillas, rogando por salir. Llevaba la blusa bajo el brazo, como contrabando, como un futuro robado. En mi habitación, dejé la ropa sobre la cama. La tela parecía viva contra la manta, como si respirara, como si me llamara. Me senté junto a ella y apreté las rodillas con las manos para que no temblaran. La habitación parecía demasiado pequeña para mis pensamientos, demasiado frágil para contener lo que estaba sucediendo. Debería guardarlo todo. Debería olvidar lo que había pasado. Debería elegir la seguridad. Pero la idea de no volver a ponerme esa blusa me dolió de repente. Como cerrarle la puerta a una voz que sonaba como la mía por primera vez. Me recosté en la cama y miré al techo. Empezó a llover, un suave golpeteo contra la ventana, como si las yemas de los dedos intentaran despertarme. No por el sueño, sino por una vida fingiendo. Sentía una opresión en el pecho de una forma nueva. No como ansiedad, sino como una puerta que se abre donde antes había una pared. Intenté negociar conmigo mismo. Era solo curiosidad. No significaba nada. A veces la gente intenta cosas. No te define.
Puedes olvidarlo. Puedes enterrarlo. Puedes volver. Simplemente volver. Simplemente volver. Pero la idea de volver quemaba como sostener una llama demasiado cerca de la piel. Finalmente, el agotamiento me arrastró como la marea, y me quedé dormido. Pero ni siquiera en sueños había escapatoria. Volví a soñar con espejos, pasillos interminables. Algunos reflejaban la persona que siempre le había mostrado al mundo. Otros reflejaban la versión que vi en el baño. El rímel corrido, los ojos brillando con algo aterrador y nuevo, una suavidad que parecía el comienzo de una frase. En un espejo, extendí la mano y el reflejo me devolvió el gesto. Sin copiar, sin seguir, extendiendo la mano primero, como si fuera ella quien me llamaba. Desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. La habitación estaba en silencio, salvo por la lluvia. El mundo parecía recién creado, como si alguien hubiera pulsado el botón de reinicio, pero hubiera olvidado la verdad. La blusa seguía a mi lado. Puse mi mano sobre ella y sentí algo parecido a pena y alivio a la vez. Me puse de pie y me miré al espejo de nuevo. Sin peluca, sin maquillaje, solo yo, solo los huesos, la piel y la historia que siempre había conocido. Pero el reflejo no parecía el mismo. No se trataba de la apariencia. Se trataba de la consciencia. Como si el aire entre nosotros hubiera cambiado. Se me hizo un nudo en la garganta y las palabras salieron sin querer, temblorosas, pero reales. Ya no quiero tenerte miedo. Mi reflejo no se inmutó. Simplemente me devolvió la mirada como si hubiera esperado décadas a que por fin la abordaran. Y en el silencio, en la cercanía, sentí algo que nunca antes me había permitido sentir plenamente. Posibilidad, no certeza, no identidad, no conclusión, solo posibilidad. Y de alguna manera, eso se sintió como lo más peligroso y hermoso que jamás había tocado. La mañana siguiente se sintió irreal, como despertar dentro de una versión de mi vida que parecía igual, pero se había descentrado un grado. Lo suficiente para notarlo, lo suficiente para que los bordes de todo lo que tocaba se sintieran cambiados. Caminé por el pasillo como si mis pasos pudieran dejar huellas visibles, como si el suelo recordara lo que había hecho ayer, aunque nadie más lo hiciera. Aún sentía el peso fantasmal de la peluca en la cabeza. Y aunque no la llevaba puesta, sentía un extraño dolor en el cuero cabelludo, como si la ausencia la hubiera moldeado. En la cocina, la luz del sol entraba por las ventanas como si invadiera el lugar de iluminar. Serví cereal, y el sonido al caer en el tazón me pareció demasiado fuerte, como si estuviera anunciando algo. No lo había probado. Una voz me preguntó algo, una charla trivial, nada importante, pero sentí que me desgarraba la compostura. Asentí porque las palabras eran como un cristal frágil que no estaba segura de poder pronunciar. Nunca se me ha dado bien fingir que estoy bien cuando no lo estoy. Pero hoy había una nueva forma de fingir. No fingir que todo era normal, sino fingir que de repente no quería algo para lo que no tenía vocabulario. Dejé la mitad del desayuno y me disculpé. La silla rozó suavemente el suelo como una despedida. No sabía cómo expresarlo. Arriba, el aire se sentía más pesado, como si la habitación misma recordara haberme tocado la ropa, haber sujetado la peluca, haber visto el reflejo que parecía un comienzo. La blusa seguía en la cama donde la había dejado, arrugada como si hubiera exhalado mientras dormía. Volví a sentarme lentamente junto a ella, como si me acercara a un animal al que no quería asustar. Mis dedos rozaron la tela, y la sensación fue tan tenue, pero a la vez tan devastadoramente importante, de una manera que no pude expresar. No sabía cómo algo podía ser a la vez ordinario y sagrado, pero de alguna manera lo era. Me dije a mí misma que me pusiera de pie, que lo guardara, que cerrara la tapa, que el mundo siguiera igual. Me puse de pie. Recogí la blusa. Mi cuerpo obedeció, pero mi pecho se cerró como un portazo. Mis pies me llevaron al armario, pero algo dentro de mí se negó a cruzar el umbral. Mi pulso se aceleró, no por pánico, sino por reconocimiento, como si mi cuerpo supiera una verdad con la que mi mente aún estaba lidiando. Me giré ligeramente y el espejo me captó, no de forma dramática, no como en las películas donde el reflejo salta con revelación. Era más silencioso, peor. Era como si me viera algo que había estado esperando a que dejara de correr. Miré de verdad. La persona que me devolvía la mirada parecía alguien disfrazado de expectación. Como si años de actuación la hubieran esculpido en algo que parecía plausible distancia, pero que se desmoronaba al observarlo de cerca. No se trataba de querer verme diferente. Se trataba de no querer sentirme más como una extraña en mi propia piel. Le susurré a nadie. ¿Por qué se siente como recordar? El reflejo no respondió, pero tampoco apartó la mirada.
Quizás no podía. Quizás yo no podía. Antes de que pudiera convencerme de lo contrario, antes de que la duda volviera a subirme por la espalda y me arrastrara al silencio, volví a coger la peluca. El hilo sintético se deslizó entre mis dedos como una pregunta. Lo levanté y me temblaban las manos, no por miedo a que me atraparan, sino por lo que significaría si no lo hacían. Me lo puse en la cabeza. No era perfecto. No me transformó de repente en otra persona, sino en algo que se alineó, no visualmente, sino emocionalmente, como si el mobiliario interior se hubiera movido 1 centímetro. Más cerca de donde siempre debió estar. Por un instante, me quedé sin aliento. No sabía si tenía miedo de inhalar o de exhalar. Mi reflejo no se transformó, pero estaba al alcance, como una puerta a la que llamar. Entonces, unos pasos, lentos y directos, se acercaban a mi habitación. Aparté la mirada del espejo y me quedé mirando la puerta. Los pasos se detuvieron. Un golpe. ¿Estás bien ahí dentro? No es una sospecha, no una acusación, solo una pregunta. Pero las preguntas pueden ser peligrosas cuando te acabas de dar cuenta de que no eres la persona que creías que debías ser. Se me hizo un nudo en la garganta. Mi primer instinto fue arrancarme la peluca, apartarlo todo, borrar la evidencia de este momento antes de que nadie más pudiera presenciarlo. Pero mis manos no se movieron. Flotaban a mis costados como alas que aún no sabían cómo desplegarse. «Estoy bien», dije, y fue de lo más extraño porque no parecía una mentira. Parecía un preludio. El pasillo estaba en silencio. Entonces los pasos se alejaron. El mundo seguía girando. La puerta seguía cerrada. No era una prisión esta vez, sino una frontera que aún no estaba lista para cruzar. Volví a mirarme al espejo. No llevaba maquillaje. No estaba vestida. Solo era yo, con una peluca ligeramente escocesa y ojos que parecían haber despertado por fin. El pulso me latía con fuerza. Me sentía expuesta y protegida a la vez, como el momento antes de que una tormenta alcance su primer rayo. Algo dentro de mí susurraba, no con palabras, sino con la sensación de que ya no tenía que correr por mí misma. Hoy no, ahora no. Muy despacio, como si fuera un juramento que no estaba dispuesta a romper. Me quité la peluca y doblé la blusa. No como algo prohibido, ni como algo vergonzoso, sino como una carta que quería terminar de leer. Metí la caja debajo de la cama, pero no sentí que me escondiera. Sentí que me salvaba. Me senté en el suelo, con las rodillas encogidas, y dejé que el silencio me envolviera. Y en ese silencio, la verdad no rugió, ni exigió, ni declaró. Simplemente respiró. Y yo respiré con ella. Por primera vez, no me pregunté qué me pasaba. Por primera vez, me pregunté que podría estar bien. Los días que siguieron se desplegaron como páginas que no recordaba haber escrito, pero que de alguna manera reconocí. Todo lo cotidiano empezó a parecerme una prueba. Al pasar frente a los espejos, me veía constantemente y me daba la vuelta antes de ver demasiado. No porque no quisiera ver, sino porque tenía miedo de quererlo. Miedo de que, si miraba el tiempo suficiente, el reflejo me pidiera algo que no estaba lista para dar. Por la noche, me quedaba despierta pensando en la versión de mí misma que había visto en el espejo, la que parecía esperar permiso para existir. No era perfecta, no era refinada, no era una fantasía, pero se sentía posible. Posible de una manera que me dolía el pecho. Pero la posibilidad puede ser aterradora cuando toda tu vida se ha construido sobre certezas que no encajan. Se volvió una rutina, casi un ritual. Cuando la casa estaba en silencio, me sentaba en el borde de la cama y deslizaba la caja hacia mí. A veces ni siquiera la abría. Tan solo tocar la tapa era como reconocer que algo dentro de mí respiraba. Como si llamara a una puerta. No estaba lista para entrar. La primera noche, de hecho, me armé de valor para intentarlo de nuevo. La luz del exterior había teñido el cielo de un suave naranja, como si el mundo contuviera la respiración conmigo. Me temblaban las manos al abrir la caja. La blusa seguía allí, cuidadosamente doblada desde antes, como si supiera que volvería. La saqué y el aroma a lavanda me invadió como un recuerdo. Esta vez me la puse despacio, sin prisas, sin robar nada, como si volviera a un idioma que había hablado con fluidez en un sueño. Los botones se deslizaron uno a uno, cerrándose a mi alrededor como una frase que se termina. Al principio no me puse la peluca. Quería ver si la sensación provenía de la ropa o de algo más profundo. Me giré hacia el espejo. Se me cortó la respiración. No parecía otra persona. No me había convertido de repente en otra persona. Me veía igual que yo, pero más suave, como si me hubiera quitado un peso que no sabía que llevaba encima.
Era la primera vez que me miraba y no me sentía culpable. Seguía allí, absorbiendo la sensación, cuando vibró una notificación en mi teléfono. Un mensaje de un amigo, alguien a quien no había visto en meses. Oye, ¿estás viva? Hace siglos que no sé de ti. Un mensaje sencillo, inofensivo, normal. Pero se me encogió el estómago porque no me imaginaba respondiendo como si todo fuera igual. No me imaginaba salir en público, que me percibieran como siempre, fingiendo que el espejo no me había cambiado. Escribí una respuesta, la borré, escribí otra, la borré. Me quedé mirando el cursor parpadeante como si fuera una cuenta regresiva. Terminé respondiendo. Sí, estoy aquí. Sentí que era verdad y mentira a la vez. Aquí, no bien, no sin cambios, solo aquí. Más tarde esa noche, me obligué a salir de la habitación solo para ver cómo se sentía. Caminé por el pasillo como si estuviera aprendiendo a habitar mi propio cuerpo por primera vez. Cada paso se sentía pesado, pero no con miedo, sino con consciencia, como si mis pies necesitaran memorizar esta nueva gravedad. No salí. No estaba lista para el mundo. Pero caminé hasta el baño y volví a mirarme en el espejo bajo la luz intensa. Me dolía verme desear algo que no sabía cómo nombrar. Me dolía más imaginar que nunca lo alcanzaría. Me lavé la cara con suavidad, con la blusa todavía puesta y las mangas arremangadas hasta los codos. Cada movimiento era como una pregunta. ¿Quién soy así? ¿En quién podría convertirme? ¿Qué pasaría si no paraba? Probé un poco de rímel. Solo una capa, apenas visible si no mirabas. Pero me miraba, y en el espejo algo se aflojó dentro de mí, como una cerradura que se engancha con la llave correcta por primera vez. No estaba desbloqueado, pero estaba dispuesto a estarlo. Lo limpié antes de salir de la habitación, pero no tenía ganas de borrar. Era como una práctica. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos no se detenían. Abarrotaban los confines de mi mente, susurrando interrogantes. Me incorporé, encendí la lámpara y volví a mirar la caja. Mis dedos se cernían sobre la tapa como una promesa. No volví a abrirlo. No lo necesité porque, por primera vez, la verdad no requería pruebas. Sabía en mi pecho, bajo las costillas, bajo la costumbre y la historia, que algo ya había comenzado. Un devenir silencioso. Y aunque aún no tuviera valor de decirlo en voz alta, podía sentirlo. Estaba cambiando. Nunca planeé desmoronarme así. Nunca planeé despertar una mañana y sentir que mi reflejo hablaba en un idioma que siempre había conocido, pero que nunca me había atrevido a responder. Sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió al día siguiente, cuando la luz del sol se filtró a través de mis cortinas como si intentara revelar algo sobre mí. Me quedé allí un momento, escuchando los latidos de mi corazón, sintiendo como si alguien dentro de mí llamara educadamente, preguntando si por fin había espacio para respirar. No respondí. Todavía no. En cambio, me deslicé fuera de la cama, con los pies tocando el suelo frío como si estuviera probando el filo de un secreto. Cada paso al baño se sentía como una decisión irrevocable. El espejo me saludó de nuevo, pero esta vez sentí como si viera un eco de la persona que quería ser, en lugar de la que había sido. Mis ojos se veían más suaves, o tal vez simplemente estaba permitiendo que la suavidad existiera. Noté cómo caía mi cabello, la forma de mi boca, la tensión en mi mandíbula que podía suavizarse si la dejaba. Extendí la mano y me acaricié la mejilla con el dorso del dedo, casi como si comprobara si mi piel recordaba otra identidad. Era como una pregunta hecha de aliento. ¿Qué pasaría si me permitía intentarlo? No fingir, no bromear, no solo por diversión, sino intentarlo. Sentí una opresión en el pecho de miedo, como si el aire se hubiera convertido en algo afilado. Abrí el armario y vi la pequeña colección que tenía guardada meses atrás. Cosas que compré con excusas que ni yo misma me creo. Corrector para practicar maquillaje de Halloween. Brillo de labios para una idea de cortometraje. Una brocha suave solo para experimentar. Nunca los usé más de una vez. Me había dicho que era una fase, pero nada que se desvanece merece ser llamado una fase. Esto no era desvanecerse. El ruido se hacía cada vez más fuerte. Me temblaban las manos al coger el corrector. Recordé haber visto tutoriales uno tras otro en la oscuridad. El volumen bajo, el brillo aún más bajo. Me aterraba que las paredes descubrieran mis secretos. Lo apliqué como recordaba, despacio, con cuidado, como si pintara sobre las expectativas del mundo en lugar de sobre mi piel. La transformación fue diminuta, apenas perceptible objetivamente, pero sentí como si hubiera cambiado el curso de mi vida por una fracción de pulgada. Y las fracciones se convierten en destinos cuando se repiten a diario.
Me puse brillo de labios. Mi corazón respondió. No fue dramático ni glamuroso. Era perfecto, también incómodamente perfecto. Me ardían los ojos. Parpadeé con fuerza, negándome a llorar porque no estaba lista para sentir tanto. Entonces oí que llamaban a la puerta. El pánico me invadió. Casi lo dejo caer todo. Mi primer instinto fue limpiarlo todo como si hubiera cometido un delito. Ya podía imaginar las preguntas, las miradas, el juicio. La vergüenza me invadió como un reflejo que había memorizado. Pero algo dentro de mí susurraba tan débilmente que apenas parecía real. ¿Y si no te escondías esta vez? Me limpié lo justo para sentir que tenía una vía de escape. Mi corazón latía con fuerza al abrir la puerta una rendija. Era mi vecina Lena, con un paquete extraviado en la mano. Sus ojos se posaron en mi rostro y se quedaron allí, no con confusión, sino con una extraña dulzura. No preguntó, no hizo ningún comentario. Simplemente me entregó el paquete y dijo, «Me gusta el brillo. Te queda bien». Me quedé sin aliento, como si hubiera olvidado cómo soltarlo. Sonrió, no con burla, sino como si acabara de ver a alguien entrar en el primer segundo de una nueva vida. Cuando se alejó, me quedé allí temblando, agarrando el paquete como si fuera el pomo de una puerta que jamás me había atrevido a abrir. Entonces comprendí que el mundo no estaba hecho solo de obstáculos. Partes de él eran invitaciones, silenciosas como huellas en la nieve fresca, y tal vez tenía derecho a seguirlas. Cerré la puerta, apoyé la espalda en ella y exhalé con un aire que sonaba a rendición. No a derrota. De esos que se sienten como si finalmente te liberaras de una carga que nunca te perteneció. De esos que susurran, quizás esto podría ser real. Y por primera vez no silencié ese pensamiento. Lo dejé reposar. Lo dejé respirar. Creo que ese fue el momento en que supe que este camino no me dejaría en paz otra vez. Había estado esperando demasiado. El cumplido de Lena me acompañó más de lo debido. Me siguió como un cálido eco por cada habitación de mi apartamento, a través del tintineo de los platos del desayuno, a través del silencio del espejo del pasillo. «Te sienta bien». Palabras tan sencillas, pero que me impactaron con el peso de algo sagrado. Las repetía una y otra vez como una canción secreta que solo yo podía escuchar. No había incredulidad en sus ojos, ni vacilación, solo reconocimiento. Hizo vibrar algo dentro de mí, como una puerta que se mueve sobre sus goznes por primera vez en años. No le quité el brillo. Eso era nuevo. Mi antigua versión lo habría enjuagado al instante. Lo habría restregado como si fuera una prueba. Pero ahora sentía como un hilo que me conectaba con la versión de mí misma que había intentado reprimir. Pasé el día distraída, como si estuviera mitad en mi cuerpo y mitad en el reflejo hacia el que me estaba convirtiendo poco a poco. Incluso mi ropa se sentía diferente contra mi piel. No había cambiado, solo era más notoria, como si antes hubiera estado entumecida y la sensibilidad estuviera volviendo. Más tarde, me encontré en el pequeño cajón de la cómoda donde tenía cosas escondidas. Una horquilla de pelo color pastel que nunca usaba, un cardigan suave que aún conservaba las líneas de la tienda, unas medias que compré en un momento de valentía, y guardé en cuanto me invadió la culpa. Saqué el cardigan. Era ligero, suave, del color de la mañana. Dudé. La tela en mis manos era como una pregunta. No me había ganado el derecho a responder, pero me la puse de todos modos. Las mangas me ceñían los brazos de una forma ligeramente distinta a la habitual, y juro que mi corazón cambió de ritmo. Volví a mirarme. Ninguna transformación drástica, nada que pudiera sorprender a nadie. Pero para mí, era como si el aire hubiera cambiado. Mi postura era más suave. Mis ojos buscaban. Mi expresión no parecía prestada. Parecía el comienzo de una posesión. Susurré algo antes de darme cuenta de que estaba hablando. ¿Soy yo? No era desesperación. Era descubrimiento. Esa noche intenté dormir, pero el techo parecía observarme pensar. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba versiones de mí misma avanzando una a una, como páginas de un libro que nunca había leído porque asumí que no era la protagonista. Había pasado tanto tiempo creyendo que la identidad era algo que se ganaba en lugar de algo que se descubría, que tenía que ser justificada, probada y validada por alguien más antes de que pudiera contar. Pero allí, respirando en la oscuridad, me di cuenta de que la identidad es primero silenciosa. Empieza como un susurro, una sensación, una atracción, y se vuelve real en el momento en que dejas de disculparte por notarla. Alrededor de las 3 de la madrugada, inquieto e incapaz de detener mis pensamientos, me levanté y me senté junto a la ventana. La calle estaba vacía.
Solo un gato callejero cruzando la acera y una luz parpadeante que hacía que todo pareciera un poco irreal. Apreté la mano contra el cristal y observé cómo mi reflejo se superponía al mundo exterior. Una parte de mí estaba en la habitación. Otra parte estaba ahí fuera, caminando hacia una vida que aún no había vivido. Me preguntaba cuál versión era real. Quizás ambas. Al día siguiente, me encontré frente a mi armario con una extraña sensación de claridad. Nada drástico, solo un pequeño cambio, como elegir una ruta diferente a casa porque la anterior de repente se sentía demasiado estrecha. No escogí la camisa de siempre. Busqué algo más holgado, algo que fluyera con mis movimientos. No elegí los zapatos que me hacían la postura rígida. Escogí los que me permitían existir sin actuación. Cada opción era pequeña, pero se apilaban como escalones, y los escalones se convierten en caminos. Más tarde, volví a ver a Lena en el pasillo. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia el cardigan que, por vergüenza, no reconocí. No hizo preguntas. Solo dijo, «Te ves más cómoda hoy». Nada diferente, nada cambiado. Cómoda, como si pudiera ver el cambio de gravedad en mi interior. No supe qué decir, así que asentí. Pero algo dentro de mí se desbloqueó en ese momento, como si sus palabras fueran una llave que no sabía que estaba esperando. Cuando se alejó, deseé haberle respondido con algo valiente, algo honesto. Pero el coraje es un músculo, y el mío aún estaba despertando. Esa noche, a solas con mis pensamientos otra vez, me di cuenta de que cada momento hasta entonces, cada mirada, cada susurro, cada pequeña decisión, parecía un ensayo de la persona en la que quería convertirme. Y por primera vez, ese pensamiento no me asustó. Me asustó dejarlo inacabado porque, ahora que había dado un solo paso, retroceder no me parecía seguro. Era como borrarme. El aire nocturno se sentía más suave de lo que esperaba al salir de la casa de Lena. Ni más cálido ni más frío, solo más tranquilo, como si la ciudad hubiera cambiado su ritmo para mí. Mis pasos resonaban suavemente contra el pavimento. Pero en lugar de sentirme expuesta, sentía que el sonido me pertenecía. Cada paso era deliberado, basado en una nueva consciencia que nunca antes había tenido. No me movía por el espacio como siempre, como alguien escondido, como alguien que actúa, como alguien con miedo. Me movía como quien había descubierto un pulso que no había sentido antes, un latido que era solo suyo. Recordé cada paso que me había traído hasta aquí. El primer roce tentativo de la blusa, la primera vez que me atreví a ponerme la peluca, las palabras susurradas en el espejo. Quiero saber quién eres. Cada pequeño acto de valentía, cada temblor de miedo, cada silenciosa revelación apilada una sobre otra como escaleras invisibles. Y ahora podía subirlos libremente, o al menos con la suficiente libertad para seguir moviéndome. Al llegar a casa, no corrí al espejo inmediatamente. Todavía no. Quería sentir primero el silencio, como el apartamento siempre me había cogido antes del cambio, y ver cómo respondía ahora. Me hundí en la silla y dejé las manos sobre las rodillas. Sin inquietarme, sin esconderme, simplemente presente. Respiré profundo, lento, a un ritmo que nunca supe que podía mantener sin que la culpa o el miedo me presionaran. Finalmente, me acerqué al espejo, casi con reverencia. Había temido este momento durante años. Miedo de que cuando finalmente me mirara por completo, no hubiera nada más que decepción, vergüenza, alguien que no encajaba en su propia piel. Pero el reflejo que me encontré ahora era diferente. No era perfecto, no era impecable, no era una fantasía, solo yo. Y en cada línea de mi rostro, en cada ojera, en cada temblor de mis manos, vi a la persona en la que había intentado convertirme sin permiso. Y era real, era mía. Me pasé un dedo por la mejilla. Lento, pausado, como aprender los contornos de una ciudad en la que siempre había vivido pero que nunca había pisado. El peso de la peluca que había dejado sobre la cómoda. La suavidad de la blusa cuidadosamente doblada a su lado. Incluso el ligero aroma a lavanda que se aferraba a la tela. Todo parecía una prueba. Prueba de que la transformación no siempre es una explosión repentina. A veces es silencioso, casi imperceptible, y a veces es lo más poderoso del mundo. Susurré en voz alta porque el silencio por sí solo no podía contenerlo. Tienes derecho a existir. Las palabras persistieron, densas y cálidas, como la luz del sol en una habitación que había estado a oscuras durante décadas. No tuve que explicarlas. No tuve que justificarlos. Simplemente existían. Y eso fue suficiente. Suficiente para que la tensión en mi pecho se disipara. Suficiente para que brotaran lágrimas que no eran de vergüenza, de miedo, de disculpa. Solo lágrimas de reconocimiento
de alivio. Pensé en Lena, en su presencia sencilla e inquebrantable, en su silenciosa aceptación, en su manera de verme sin presionarme para que encajara en moldes en los que no encajaba. Y me di cuenta de que el mundo no siempre podía responder con comprensión. Pero eso ya no importaba. Por fin había empezado a responderme a mí mismo. Y eso era lo que más importaba. Me quedé allí sentado hasta bien entrada la noche, contemplando mi reflejo, dejando que la imagen del cristal se adentrara más en mí. La dejé ser suave. La dejé callar. La dejé ser fuerte, vacilante, temblorosa, valiente, todo a la vez. La dejé existir sin explicaciones, sin disculpas, sin miedo. Por primera vez, comprendí que la transformación no se trata de un solo momento, una sola prenda, un solo reflejo. Se trata de toda una vida de pequeños despertares, de pararse frente a espejos, reales y metafóricos, y finalmente reconocer lo que siempre ha sido cierto bajo la superficie. Y en ese reconocimiento encontré paz. No paz total. El cambio nunca es tan sencillo, pero fue suficiente para dejarme avanzar, aunque solo fuera por una fracción de segundo. Suficiente para saber que mañana y pasado mañana, y todos los días siguientes, seguiría eligiéndola, seguiría eligiéndome, seguiría transformándome. Me aparté del espejo, cerré los ojos y me dejé llevar por la tranquilidad de mi apartamento. El suave reflejo que había estado buscando, el despertar que temía, la persona que anhelaba conocer. Todos estaban aquí, dentro de mí, no separados de mí. Y por primera vez en mi vida me sentí completo. La habitación estaba en silencio, la noche estaba en silencio, y sin embargo, dentro de mí, todo había cambiado. Estaba despierto. Era yo mismo. Me estaba convirtiendo.